La música es mi vida. Necesitamos resaltar la música y darle más espacio en el arte iraquí. La música es el aliento para el alma cuando una persona está triste y escucha música todos los días. Yo siento que la música nos permite identificarnos y identificar partes de la vida. Porque se necesita la música en la vida, también es un lenguaje, es una forma de resistencia, la música también habla y es un lenguaje del corazón también. No solo para transmitir emociones y sensaciones, sino también para transmitir lo que está pasando en el momento en la sociedad. Es una forma, es un reflejo de las situaciones sociales, de las situaciones políticas. Para mí la música es ese motor que tiene el alma. Ella es consuelo psicológico y también un mensaje. El hombre es un gourmet natural y necesita música, poesía y arte. Hola Maya, y aquí en América Latina la música recorre las venas de nuestros pueblos y es que no solamente es un medio de entretenimiento, sino que forma parte de la identidad de nuestros pueblos del sur. La música aquí no es una parte de la vida, sino la vida misma. Nos cuenta la historia de los pueblos que aman la creatividad, celebran la diferencia y buscan la vida en todas sus temporadas. Por todo lo anterior, conocemos hoy las verdades del mundo del sur a través de la música. Álame el Yanub. Le damos la cordial bienvenida a la pantalla de Almayadín y de Telesur al señor Eduardo Méndez. Él es director del Sistema Nacional de Orquestas de Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, señor Eduardo Méndez. Señor Eduardo, fíjese, el Sistema Nacional está próximo a arribar a los 50 años de vida. Ha recorrido cada rincón de Venezuela y no solamente acá del territorio venezolano, sino en todo el mundo. Háblenos un poco acerca de esa trayectoria que ha tenido el Sistema Nacional de Orquesta a lo largo de estos 50 años. Así es, bueno, estamos cumpliendo 45 años en este proceso y como dices tú, ya próximos a arribar a los 50 años dentro de pronto. La idea de este pensamiento, vamos a decirlo, este mensaje que evoca el sistema de orquestas desde su fundación ha sido siempre un mensaje de paz, un mensaje de armonía, un mensaje de rescate social de los niños y jóvenes de Venezuela a través de la música como un elemento de transformación, un elemento unificador. Eso, como tú bien dijiste, está hoy por hoy en todo el país y ha abarcado ya más de 70 países a nivel mundial que han recibido pues un poco la inspiración de nuestro sistema venezolano. Ciertamente una idea que ha sido hecha en Venezuela, creada por venezolanos, el maestro José Antonio Abreu, quien es nuestro director fundador, quien tuvo esta brillante idea y la pudo ejecutar de la manera que se ha hecho para hoy por hoy ser ejemplo para el mundo en materia de desarrollo humano, desarrollo social y por supuesto con un altísimo contenido de excelencia musical, lo que ha permitido que nuestras orquestas y nuestras agrupaciones hoy por hoy sean muy famosas en todos los grandes escenarios del mundo por la calidad y por esa prestancia que tienen sus músicos hoy por hoy. A lo largo de los años, el sistema ha contribuido a la formación de más de 3 millones de menores de edad en Venezuela. La cifra destaca de forma positiva, lo que nos hace preguntar sobre el método de formación que no es como los métodos tradicionales de enseñar la música. Cuéntanos sobre este tema. La metodología del sistema de enseñanza es particular, ¿no? Es muy especial y ciertamente fue trabajada en Venezuela, que consiste en utilizar la práctica colectiva de la música como un elemento específico a la hora de enseñar. Los niños en Venezuela cuando arrancan en esta metodología
hecha por el sistema, arrancan tocando inmediatamente en agrupaciones colectivas, ya sean pequeñas orquestas, en pequeños ensambles, y van desarrollándose automáticamente en grupos. Eso es algo muy importante que lo distingue de otras metodologías un poco más tradicionales, donde la enseñanza se da de uno a uno, ¿no? Es el alumno con el maestro. Acá el alumno convive con el grupo de muchachos, con el grupo de compañeros que están allí, que lo cual le genera no solamente una ruta de aprendizaje del instrumento o del aprendizaje de la música que está desarrollando, sino también una serie de valores humanos que para nosotros son fundamentales. El sistema de orquesta se ha caracterizado no solamente por formar músicos para el país o para el mundo, sino por transformar a los jóvenes en mejores ciudadanos útiles para el país. Entonces, esos valores que se aprenden en esas aulas, en esas salas de ensayo, valores como disciplina, nos enseñamos a trabajar en grupo, en equipo. Eso de hacer equipo es algo muy importante. Los enseñamos a ser solidarios entre ellos, aprenden los unos de los otros, y cada uno que tiene algo lo puede enseñar y transmitir a sus compañeros. Aprenden también a ser respetuosos con lo que son no solo sus compañeros, sino también con sus maestros, con sus directores. Y por supuesto, esto genera al momento del espectáculo, al momento de dar el concierto, genera unos niveles altísimos de autoestima en el niño, el joven, los hace sentirse capaces de hacer muchas cosas, y ese es el mensaje que nosotros hacemos a través de esta metodología. Esta metodología además va todos los días de la semana, de lunes a sábado, y los niños experimentan sesiones de por lo menos 4 horas en el día, lo cual además genera un buen aprovechamiento del tiempo libre. Tenemos a los niños fuera de las calles, fuera de los vicios, fuera de los flagelos que se puedan presentar en algunos de los lugares pues más complicados y más vulnerables del país, y eso hace que ellos dentro del núcleo se sientan además en familia, se sientan en un espacio protegido, donde ellos se mantienen en una ruta de aprendizaje permanente y constante, que hace que al final del camino, ya bien sea que se dediquen a ser músicos, puedan llegar a la Orquesta Simón Bolívar o a los coros más profesionales, o se conviertan en artistas muy famosos, muy importantes, o se dedican a la ruta de la docencia también para enseñar a los demás niños en los núcleos, o el que no quiera ser músico, bueno, se transforma en un ser humano útil, en un buen abogado, en un abogado responsable, en un buen mecánico, en un buen panadero, lo que sea, lo que decida dedicar su vida, pero ya bajo ese manto de valores de aprendizaje que le dio el sistema de orquestas como eje de transformación social. Francamente, solo puedo expresar mi profunda admiración por todos estos valores. Estamos hablando de valores y la música es un gran valor que convierte a todos los miembros del sistema en ciudadanos integrales en todo el sentido de la palabra. Y esto es lo que hace que esta orquesta sea enorme y tan inclusiva en todos los aspectos. Y así es Maya, y es uno de los sistemas más grandes del mundo. Veamos el siguiente segmento. Basta escuchar algunas frases musicales de la pieza Marcha Eslava del genial compositor Tchaikovsky para sentir una especie de grandeza. Imagínate entonces que esa pieza sea interpretada por 8.573 buenos músicos al mismo tiempo. Este es el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, también conocido como el Sistema. Sus jóvenes genios tocaron durante 10 minutos con más de 8.097 instrumentos musicales, simultáneamente para establecer un nuevo récord Guinness, como la orquesta más grande del mundo en noviembre del año 2021. Un logro notable para el Sistema. Que incluye 350.000 niños y jóvenes músicos distribuidos en una red de 180 orquestas. Por si no lo sabías que el Sistema es la orquesta más grande del mundo, pues ahora eres quien más lo sabe.
Señor Eduardo, Venezuela es un país bloqueado económicamente y tiene crisis en varios sectores. ¿Qué efecto tuvo la crisis en las actividades del sistema? ¿Han notado algún distanciamiento en la música por parte de los jóvenes al ser agobiados por la crisis? Fíjate que el trabajo que hace el sistema y que ha hecho desde su fundación justamente se basa en eso, en mantener a los niños enganchados con el proceso, ¿no? Con todo lo que nosotros hacemos acá. No solamente esa parte de mantenerlos a ellos pendientes, motivados a la actividad que nosotros hacemos, sino también todos los mecanismos de esta metodología que te hablaba en la pregunta anterior, donde el muchacho no solamente se mantiene cautivo aprendiendo algo, sino que se divierte mucho. Estar en un núcleo de la orquesta o ir a la orquesta todas las tardes o todas las mañanas, dependiendo del turno que les corresponda y del día, es algo para ellos motivador absolutamente, es algo que los llena en alma y espíritu, que es uno de los factores principales que el sistema postula, el arte como un vehículo de transformación. Y esa cercanía de ellos a los núcleos, ese compañerismo, ese espíritu de competencia sana que ellos tienen todo el tiempo para poder ejecutar sus instrumentos, para poder presentarse al público, es lo que los mantiene a ellos siempre allí. Esta idea, a pesar de todo lo que ha ocurrido en estos últimos años, incluyendo la misma pandemia que sufrimos, que evitó o impidió, mejor dicho, durante casi 2 años que los jóvenes se pudiesen juntar a hacer música como normalmente lo hacen, ¿verdad? Ahora ya nos reactivamos y de alguna manera, obviamente con los cuidados todavía de la bioseguridad, pero ya con más libertad para trabajar. Eso ha permitido que de alguna manera el sistema siga avanzando y siga adelante. El sistema tuvo el reto de mantener a todos estos jóvenes cautivos, usamos la tecnología en un momento determinado para mantener el contacto con nuestros maestros, además asesores que tenemos también internacionalmente. El sistema tiene una serie de convenios internacionales con distintas universidades, conservatorios en el mundo que permiten que haya una retroalimentación permanente y que nuestros maestros continúen siempre formándose para mejorar cada vez más en esa metodología. Y ese uso de la tecnología lo usamos tanto del exterior hacia Venezuela como internamente en Venezuela para poder llegar a todos los lugares, a los lugares más recónditos del país y poder enseñar. Eso ocurrió durante la pandemia, a pesar de todas estas circunstancias difíciles que se han vivido en el país, hemos podido mantenernos allí, por supuesto con todos los apoyos correspondientes, en el caso de nosotros el apoyo del Estado, que es fundamental para poder desarrollar una actividad como esta, y eso ha hecho que el sistema no solamente se haya mantenido, sino que haya continuado en esa ruta exitosa, como lo demostramos hace ya casi 4 meses cuando se hizo el evento de la orquesta más grande del mundo, donde pudimos reunir esa gran cantidad de niños, donde se nos quedó un gentío por fuera, porque todos querían participar, pero bueno, no había tanto espacio, ¿no? Y logramos hacer eso. Así que eso es lo que hace el sistema, motivar, evocar siempre, a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, demostrar que los venezolanos, cuando nos unimos y podemos hacer cosas maravillosas, y eso es lo que el sistema ha hecho en estos últimos tiempos. Esta relación que usted nos ha comentado entre el sistema y las universidades en el exterior quizás es la mejor prueba de que la música no se pudo bloquear aquí en Venezuela. Maestro, usted ha usado una palabra muy importante, retroalimentación. Venezuela ha sido un país que tradicionalmente ha recibido a personas de diferentes culturas. Estamos hablando de países árabes, de países europeos, de Asia. ¿Cómo se reflejan esas diversas culturas acá en el Sistema Nacional de Orquesta venezolano? Bueno, el sistema es un ejemplo de integración, sin duda.
no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Esta experiencia que ha permeado y que se ha exportado también a múltiples países donde la diversidad cultural, así como en Venezuela, es tan marcada, ha permitido que en una misma sala se sienten a tocar niños de todas las razas, niños de todas las religiones, niños de diversas nacionalidades, y eso siempre en un lenguaje de transmisión, un lenguaje de paz, un lenguaje de armonía, de integración, y eso es lo que hace el sistema, transmitir siempre ese mensaje. Como bien hablaba Aarón, ese mensaje o esa interculturalidad que existe en Venezuela, pues nunca ha sido un problema, al contrario, ha hecho que cada vez más crezca el proyecto del sistema. Siempre el proyecto del sistema se ha nutrido de todas las culturas del mundo históricamente, incluso no solo por las vivencias que puedan tener, sino inclusive de todas sus enseñanzas, de las distintas escuelas de música del mundo. Esa relación que hablábamos con universidades, con conservatorios, con maestros internacionales, han nutrido históricamente el sistema de orquestas con distintas metodologías, distintas vivencias, y eso es lo mismo que el sistema también ha procurado en este proceso de expansión que va llevando hacia el mundo, donde esperamos en un futuro no muy lejano consolidar la figura del sistema mundial de orquestas y coros juveniles para poder seguir en este lenguaje de paz, en este lenguaje de armonía, de integración, que es lo que definitivamente la música y el arte pueden lograr para la humanidad. Eso sería maravilloso si se realizara. Y como usted hablaba de la música del mundo, creo que Aarón nos quiere llevar al segmento de En el Mapa. ¿A dónde nos llevas, Aarón? Maya, en este momento, y maestro, vamos a hacer una invitación para irnos a Siria en un momento. Para una persona, desde el inicio de su vida en el mundo, descubrió la música e inventó instrumentos musicales, porque sintió que expresa sus sentimientos en todos los momentos. La música acompañó el desarrollo del hombre hasta volcarse a la vida civil y las sociedades que se construyeron, y cada sociedad se caracteriza por su propio tipo de música que lleva su cultura, color e identidad. En 2011, al comienzo de la crisis siria, nosotros como músicos, al igual que otros miembros de la sociedad siria, también vivimos la crisis. La razón es muy simple, porque ofrecemos nuestra cultura. Algunas personas piensan que la música es una especie de lujo y no es así. Durante la guerra, lo que descubrimos es la necesidad de la música durante la crisis. Y de hecho, nuestros conciertos, su ritmo, es más, y la presencia de un público más grande. Y quizás la razón por la que elegimos nuestras piezas que reflejen la crisis, el dolor, los sentimientos de las personas, el miedo y la ansiedad. Uno de los proyectos en los que trabajamos durante la crisis fue el descubrimiento de la música entre los niños de los albergues. Estábamos alojando a niños en centros de acogida con nuestra banda. Durante el entrenamiento para descubrir la música, y llamamos al proyecto Descubre la Música, solía ver y notar la interacción de los niños al escuchar y ver instrumentos musicales. Y como conclusión, música y orquestas son una condición educativa, terapéutica y psicológica para la sociedad y los niños en particular.
Señor Eduardo, el profesor Misak de Siria habló sobre el gran papel que jugó la música en la preservación de la identidad de la sociedad. Una identidad que estuvo amenazada en Siria por extremistas, terroristas, etc. Aquí yo le pregunto, se dice en Latinoamérica que la música es la vía para documentar la verdad de las ciudades y pueblos de América Latina. ¿Cuál es la imagen que esta orquesta transmitió de Venezuela? Sobre todo porque el país estaba pasando por momentos muy difíciles. Bueno, como bien dice y te decía en la pregunta anterior, la música es un lenguaje de integración y de paz. Sin duda, lo que se ha hecho en el país se ha unido a través de la música gracias al sistema. Más de 1 millón de niños y jóvenes hoy por hoy forman parte de este maravilloso sistema y como te decía, más de 70 países en el mundo que están inspirados en la idea del sistema replican día a día esta iniciativa. Yo creo que esto es un ejemplo para el mundo donde se puede efectivamente evaluar el resultado que se ha obtenido en este país y se puede traspolar esa experiencia a múltiples países. Yo pienso que ese lenguaje, y por eso te hablaba de la importancia para nosotros de la conformación del sistema mundial de orquesta, tiene que ver con eso, no solamente con enseñar música, sino es con dar oportunidades, es con generar el interés de todos esos niños, esos jóvenes, de sentirse parte de algo. Y eso es algo que, como decía siempre el maestro Abreu, incluye a los niños en un proceso. Cada vez que tú incluyes a los niños en algo, estás haciendo la diferencia. Y eso es lo que el sistema de orquestas busca, es la inclusión, es mantener a los niños activos en un proyecto que en este caso es musical, en este caso es artístico, que reviste no solamente una importancia para el entorno social de ellos, que permea a sus padres, que permea a sus comunidades, a sus vecinos, que va haciendo construcción de país desde la célula más básica que es ese niño y comienza a expandirse con ese mensaje de transformación, con ese mensaje pacificador. Yo pienso que si logramos, ojalá pudiesen todos los países unirse en ese mensaje de integración y llegar a un nivel tan alto de desarrollo como el que se ha logrado acá en Venezuela, para poder entonces cambiar de alguna manera todos esos preceptos que hoy existen en el mundo donde hay violencia, donde hay delincuencia, donde hay situaciones anómalas para la sociedad que no le hacen bien y poderlas transformar con un lenguaje como el que nosotros transmitimos, que es de armonía, de paz y de integración. Y justamente voy a citar brevemente unas palabras del maestro fundador José Antonio Abreu que decía lo siguiente sobre el sistema, ¿no? Este sistema puede tener éxito en cualquier lugar, ya que los niños no cambian de un país a otro, así como la cultura y la diversidad étnica no tienen efecto ninguno en los menores de edad. Lo que importa es la música, pues todos las aman, así lo decía el maestro Abreu. ¿Qué mensaje justamente a partir de esta frase del maestro Abreu le dirige a los niños en todas las partes del mundo que nos están viendo en este momento? Fíjate que es muy interesante esa frase de nuestro maestro porque evoca justamente lo que hemos hablado de la posibilidad de la expansión del programa, una metodología que ya fue probada, que está siendo constantemente renovada, inclusive acá en Venezuela, que pueda servir a todos y cada uno de los países. Cada uno de los niños, como él bien decía, tienen esa sed de aprender, tienen esa necesidad de ser incluidos, esa necesidad de expresarse a través del arte, que es lo que el sistema ofrece como una gran oportunidad. Y nosotros, de alguna manera, esta metodología, la experiencia que ha tenido en el mundo, no importa la diferencia étnica o no importa la diferencia religiosa, social o de países pues, que pueda existir, esta metodología se adapta a las necesidades de cada uno de estos países, promueve la propia música local, la música folclórica y tradicional, promueve la música académica, promueve toda esa necesidad de tener la calidad como un elemento priorizado dentro del individuo. El niño que aprende a dar lo mejor de sí es un niño que va siempre a buscar lo mejor en todos
las actividades que realice. Así que yo le doy un mensaje a todos esos niños, a todos esos jóvenes, a todos esos padres en el mundo, que incluyan a sus niños en el mundo de la música y el arte. Es un mundo donde definitivamente todos encontramos sublimar nuestra alma, sublimar nuestro espíritu y de alguna manera generar también una serie de aprendizajes y valores que son positivos no solamente para desarrollarnos como músicos como profesión, sino para poder ser mejores seres humanos y mejores ciudadanos para el mundo. Y de esta forma despedimos al maestro Eduardo Méndez, director del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Una vez más, muchísimas gracias por estar en la pantalla de Almayadín y de Telesur. No, gracias a ustedes, la verdad, por la oportunidad. Al final de nuestro episodio de hoy vamos a conocer uno de los instrumentos musicales más famosos aquí en Venezuela. Es así, maestro, el cuatro, que une a nuestro sur de Venezuela, al este, al oeste y al norte de nuestro país. Lo vamos a ver en este segmento. Porque este cuatro se remonta desde la traída de la guitarra renacentista a Venezuela. También hablar del cuatro es hablar del instrumento que acompaña toda la música venezolana. Este instrumento ya se convirtió como patrimonio el 9 de abril. Esa es una fecha que está allí en el tapete. Hay algunas fechas emblemáticas de cuatristas venezolanos como la fecha de Fray Reina, la fecha de Jacinto Pérez. Hay muchas fechas que el 4 está ahí, tiene su renombre, ¿no? Pero queremos nosotros trabajar que haya un Día Nacional del 4. He hecho instrumentos un poco innovadores como los siameses, bandola, y yo creo que el 4 en específico debemos nosotros darle más importancia como música tradicional en Venezuela.